lectura, un solo verso, donde está basado lo que es el tema de esta serie. Colosenses 2:10. Colosenses 2:10. El tema del mensaje en esta mañana es completos en Cristo. Una introducción a Colosenses. Completos en Cristo. Una introducción a Colosenses. Capítulo 2, verso 10. Colosenses, capítulo 2, verso 10. Lo tenemos. Amén. Nos dice así la palabra del Señor. Y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Al iniciar hoy esta serie de predicaciones expositivas basadas en la epístola a los Colosenses, es bueno tener en cuenta, en primer lugar, que esta carta es otra de las epístolas de la prisión del apóstol Pablo. Esta carta fue escrita cuando Pablo estuvo prisionero en Roma, según creemos, durante su primer encarcelamiento, porque Pablo estuvo en 2 ocasiones preso en Roma. La primera fue despachado, como diríamos, fue liberado, y la segunda, lamentablemente, pero así es todo siervo de Dios que siempre debe de estar listo a morir, ya luego en su segunda prisión fue muerto. Entonces, esta carta fue escrita en el mismo tiempo, durante la misma época en que fueron escritas las cartas a los Efesios, a Filipenses y a Filemón. Así como también esta, ¿verdad? Claro está, la de Colosenses. Es decir, a estas 4 cartas se le conoce como las epístolas de la prisión, las cartas de la prisión. Y aparentemente estas 4 cartas fueron llevadas de Roma a sus diferentes destinatarios por 4 mensajeros. Y eso ocurrió alrededor del año 62 después de Cristo. 4 hombres llevaron consigo estos valiosos documentos. Nosotros sabemos que Tíquico llevó la carta a la iglesia que se encontraba en Éfeso, donde aparentemente Tíquico era el pastor o el líder de esa iglesia. Epafrodito llevó consigo la carta a la iglesia de Filipos, ya que él era el pastor de esta iglesia, y Epafras transportó esta carta a la iglesia de Colosas, porque también aparentemente él era el pastor de esa iglesia en la ciudad de Colosas. Y Onésimo llevó la carta a Filemón, porque Onésimo era ese, si usted ha leído esta carta de Filemón, había sido Onésimo esclavo de Filemón y había huido, y en el ministerio de Pablo se había convertido, y Pablo le dice a Onésimo que regrese a donde su amo Filemón, que también era cristiano, y le manda esa carta
a Filemón diciéndole algunas recomendaciones para que reciba a este antiguo siervo de Filemón llamado Onésimo. Así que, mis hermanos, nosotros podemos decir que toda historia del cristianismo, toda obra que hace el cristianismo, nunca está exenta de problemas, de dificultades o de vicisitudes. Imagínese usted a un apóstol Pablo estando en prisión sin saber qué le deparaba el futuro. Lo cierto era que en medio de esa situación de preocupación, donde corría peligro su vida, el apóstol Pablo se preocupaba aún más que su propia vida por la situación, por el avance de la obra en estas ciudades. Y por esa razón el apóstol Pablo nos dejó ese legado, porque tiene una serie de enseñanzas que no solamente aplicaron a las iglesias destinatarias de este primer siglo, sino que también tiene enseñanzas para nosotros como iglesia de Cristo. Amén. ¿Qué podemos aprender allí comenzando? Básicamente, mis hermanos, que no debe de haber en nosotros ni enfermedad, no debe de haber en nosotros ni carencias, no debe de haber en nosotros ningún tipo de problema que nos impida seguir avanzando el reino de Dios, que nos impida seguir preocupándonos para que la obra avance, para que la obra siga caminando conforme a los mandamientos de Dios. Eso es lo que nosotros vemos allí de primera instancia. Quizás en nuestros tiempos, si Pablo hubiese vivido y hubiese tenido algún tipo de relación con estos movimientos de la prosperidad, de la confesión positiva, del decláralo y recíbelo, probablemente Pablo se hubiese pasado durante todo ese tiempo que estuvo preso declarando de que él iba a salir libre, declarando, ¿verdad?, la liberación, y se hubiese olvidado de la situación que enfrentaban estas iglesias a las cuales él le dirigió estas cartas. Pero ese no era el corazón de Pablo. Pablo era un siervo de Dios, ¿verdad? Alguien que había experimentado el gozo de la salvación, alguien que había experimentado al Dios vivo y verdadero, no basado en experiencias humanas, claro está, eso pudo haber llegado después, sino basado en lo que él había conocido, en esas palabras que él había recibido antes incluso de haberse convertido. Mis hermanos, nosotros tenemos que esforzarnos también. Las situaciones adversas que podamos estar enfrentando no nos debe de limitar esta soberana encomienda que el Señor ha puesto sobre nuestros hombros para que la obra siga avanzando, para que la obra siga avanzando, para que la obra siga caminando. Estas 4 cartas podemos nosotros decir que son cartas complementarias entre sí. Y estas 4 cartas se ha conocido en el mundo académico como la anatomía del cristianismo o la anatomía de la iglesia. ¿Por qué? Porque estas cartas cubren una serie de aspectos preponderantes en los que es la vida cristiana. Indispensable, mis hermanos. Hace mucho tiempo ya nosotros hablamos acerca de Efesios. Lamentablemente no hubo grabación de esto. Recientemente, el año pasado, o antepasado creo yo, estuvimos hablando de Filipenses. Hoy nosotros comenzamos a hablar de Colosenses para que así también nos pueda llevar entonces a aprender un poquito más acerca de nuestro deber como cristianos, nuestras responsabilidades como cristiano. La carta a los Colosenses dirige nuestra atención hacia la cabeza del cuerpo. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Cristo es la cabeza del cuerpo. El cuerpo mismo, que es la iglesia, nosotros, es secundario, porque aquí en esta carta nosotros vemos que el tema principal es Cristo. Él es el centro alrededor del cual se lleva a cabo toda la vida cristiana. Todo debe de ser Cristo, todo debe de girar en torno a Cristo. Entonces, en esta carta nosotros vamos a estudiar este tema, como se enfatiza aquí, el pléroma de Cristo. Ese es el término griego que hace referencia a la plenitud de Dios. Cristo lo llena todo y por lo tanto, si Cristo lo llena todo, nosotros estamos completos en Él. Si Cristo lo llena todo, estamos completos en Él.
Pero es bueno, antes de entrar en detalle, ¿verdad?, conocer algunas cosas en cuanto al lugar al cual fue enviada esta carta, la ciudad de Colosas. Colosas se encuentra en la misma zona donde está la Odisea, una de las iglesias a las cuales el Señor le pidió al apóstol Juan que escribiera el Apocalipsis. Y allí también se puede ver a Hierápolis. La iglesia de Colosas se reunía en la casa de Filemón, como era común en aquel entonces. No tenía la facilidad de tener un lugar donde reunirse. Se reunían en las casas. Y allí la iglesia prosperó, y allí la iglesia avanzó, y allí la iglesia creció, con todas las limitaciones de espacio físico que pudiese tener cualquier casa. Pero la iglesia avanzó en medio de esas limitaciones físicas. Es decir, el aspecto físico de una iglesia, las pocas facilidades que una iglesia pueda tener para reunirse, no debe de ser una limitante para que la iglesia avance. Amén. Toda la iglesia de la iglesia del siglo I, del tiempo del siglo I, toda esa iglesia avanzó, creció, se estableció, reuniéndose en casas. En esa zona de Colosas existía una gran civilización y también era una población numerosa. Era lo que se podía considerar como una puerta al oriente, al este. Era conocida como la puerta de Frigia, y allí se reunía el este y el oeste, estas dos grandes zonas. Es allí donde el Imperio Romano trató de dominar al este y colocarlo al oriente, ¿verdad? El este es oriente, colocarlo bajo el dominio de Roma. Colosas era una ciudad fortificada, es decir, tenía muros, tenía murallas, a lo mismo que la Odisea, Filadelfia, Sardis, Tiatira y Pérgamo. Estas ciudades también eran fortificadas. Todas estas ciudades habían sido centros de defensa contra invasiones provenientes del oriente. Pero ya para la época del apóstol Pablo, el peligro ya había sido superado, porque para ese entonces el Imperio Romano estaba en control de casi todo el mundo conocido hasta ese momento. Y como resultado, en los días del apóstol Pablo, una ciudad próspera, una ciudad grande, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con la población como tal? Pues la gente se entrega al paganismo, se entrega a la inmoralidad. Y la iglesia y la ciudad de Colosas era una ciudad típica de esos tiempos. Una ciudad que se había entregado a la inmoralidad, al paganismo. Pero allí, en medio de una ciudad pagana, en medio de una ciudad llena de inmoralidad, la iglesia de Colosas floreció. La iglesia de Colosas creció. Según los informes que nosotros tenemos, Pablo nunca visitó esta ciudad. Ahora, ¿por qué no visitó Pablo ese lugar? Bueno, no sabemos. En este viaje que él hizo hacia Éfeso, quizás no sabemos por qué, evitó entrar en Colosas. Es decir, Pablo es claro que no conoce a esta iglesia, pero ya él la consideraba como algo importante para el avance del reino. Y por esa razón nosotros podemos ver cómo él se le dirige a la iglesia. Aparentemente esta iglesia había sido fundada por Epafras, quien probablemente se había convertido gracias al ministerio de Pablo en la ciudad de Éfeso, una ciudad cercana a esta otra ciudad. Entonces, Epafras visitó a Pablo en la prisión para reportar una serie de problemas que se estaba levantando con una serie de falsos maestros en esta zona que enseñaban una mezcla de cristianismo con la filosofía griega, que es lo que nosotros conocemos como el gnosticismo. Y también habían algunos judíos legalistas. Y también habían otras personas que incentivaban la adoración de ángeles. Y también habían otras personas que enseñaban un tipo de ascetismo. Es decir, que había que apartarse del mundo e irse a morar a las montañas, a las cuevas. Es decir, a pesar de que la iglesia era una iglesia que estaba en crecimiento, pues las diversas herejías que se conocieron en aquel entonces
estaban también amenazando con la estabilidad, con la sana salud espiritual de esta iglesia. Estaban amenazando esto, y por esa razón, tomando todo esto en cuenta, era una ciudad pagana, era una ciudad que estaba llena de religiones de misterios, por esta razón de que también se estaba levantando el gnosticismo, que fue la primera herejía dentro de la iglesia. Allí también estaban los esenios, que era otro tipo de herejía que se estaba levantando. Y todo esto, mis hermanos, todo esto llevó entonces a que el líder de la iglesia, Epafras, fuera donde Pablo a solicitar su ayuda, a presentar su inquietud. Todas estas cosas que nosotros vemos precisamente en nuestros tiempos pueden seguir afectando en mayor o menor medida a la iglesia de Jesucristo. El gnosticismo todavía es una herejía que abunda en nuestros tiempos. El docetismo también. Son herejías, mis hermanos, que se levantan por épocas, se levantan, tienen gran influencia, caen, y después viene otra época, vuelve y se levantan. Y lo único que cambian son los nombres. Son los nombres, lo único que cambia. Nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de los esenios, que tenían una serie de creencias que son muy parecidas a los mormones en nuestros tiempos. Entre eso que era el hecho de que el universo había sido creado por un ser y que Cristo era como un ser inferior a ese ser creador y que ese creador había creado a este primer. Bueno, también los testigos de Jehová creen esto. Es decir, son esas mismas herejías que nosotros vemos que han cambiado de nombre, pero todavía siguen afectando la cristiandad del siglo XXI. Y por esa razón nosotros tenemos que conocer esta carta para que podamos saber cómo vamos a refutar estas herejías que todavía siguen vigentes en nuestros tiempos. ¿Cuál es el mensaje que nosotros podemos encontrar en esta carta a los colosenses? Bueno, precisamente Colosenses contiene lo que es el trazado, los límites que capacitan al creyente para vivir esas situaciones que siempre están presentes en la experiencia cristiana. ¿Cuáles son esos límites? De caer en extremos, de caer en extremo o de no poder evitar un peligro sin caer en otro. Por otra parte, mis hermanos, siempre existe el peligro de un cristianismo que se congele en una forma, en un ritual. O nos vamos a los extremos o nos quedamos en el centro. La idea es estar en el centro, pero lamentablemente somos muy dados a irnos a uno de dos extremos. O nos vamos a las experiencias místicas como abundan en nuestros tiempos, o nos vamos a ese tipo de ritual seco, muerto, que no conduce a nada. ¿Cuál es nuestra actitud ante los avances que vemos en nuestro entorno en cuanto a todos estos movimientos? ¿Cómo debemos de responder a nosotros? ¿Deberíamos de quedarnos con los brazos cruzados? ¿O deberíamos de levantarnos y comenzar a aprender, a asimilar la palabra de Dios para que esos extremos no nos afecten a nosotros por igual? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud? Pero todo debe de comenzar, como nos dice este capítulo 1, verso 27 de aquí de Colosenses. Todo debe de comenzar con esa palabra que dice: Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Todo debe de comenzar allí, mis hermanos. Debe de haber una disposición del corazón de experimentar ese Cristo glorioso que lo llena todo. Cristo ha de vivir en nosotros, Cristo ha de vivir en usted. Él ha de caminar, por ejemplo, para dar un ejemplo, por la calle en que usted camina, en la calle que usted vive. El cristianismo es Cristo allí mismo donde usted se encuentra.
en la esencia misma de las circunstancias y experiencias de la vida, allí debe de estar manifestado ese cristianismo que usted proclama seguir en su vida privada. Cristo debe de llenarlo todo. Cristo debe de ser el complemento perfecto para su vida. Usted debe de estar satisfecho en Él. Siempre existe el peligro de agregar o quitar algo a Cristo. Como les dije, por cierto, la herejía más antigua siempre será la herejía más moderna. El cristianismo no es una suma matemática, no es un problema matemático de sumar y restar. El cristianismo es Cristo. Es Cristo y es Cristo viviendo en usted. Es experimentando a ese Cristo vivo en su diario vivir. No es una experiencia mística de un momento en la vida, sino es una experiencia viva en su diario vivir, manifestado en acciones prácticas de su consagración al Señor en su diario vivir. Eso es ser cristiano. Cristiano no es solamente llegar un día a la iglesia. Cristiano es esto que yo recibí en la iglesia, como yo lo aplico a mi diario vivir. Como Cristo lo llena todo en mi vida. Cómo Cristo me puede hacer sentir a mí completo en todo. Cómo Cristo puede satisfacer mi vida. Toda la plenitud de Dios, todo lo que es Dios es visible en Cristo. Y todo lo que usted necesita es estar unido a Cristo. Estamos completos en Él. El pensamiento que predomina en esta carta que estaremos estudiando es precisamente que Cristo es todo. Él es todo lo que necesito. Él es todo. Y si usted está descansando espiritualmente en Él, usted va a descubrir que no necesita pasar por un ritual. Para darle un ejemplo, que no va a necesitar discutir en cuanto a teorías de inspiración, porque ya usted da por un hecho, por sentado, que la Biblia es la palabra de Dios. Y usted lo cree y por eso está dispuesto a morir por ello. Y por eso está dispuesto a entregar su vida por ello. Y por eso está dispuesto a dejar cualquier otra cosa por eso que usted cree. Esa es la vida de Cristo derramada en la vida de aquellos que han sido salvados. Es esa experiencia que no es mística, vuelvo y repito, aunque pudiera parecerse. Esa experiencia que nos lleva entonces a ser como ese frasco de alabastro que es roto, es quebrantado para derramar, para inundar toda la casa con ese perfume, ese grato aroma que es Cristo habitando en nuestros corazones. Como le decía hace un tiempo, nosotros no podemos dar lo que no tenemos. No puedo compartir lo que no he recibido. Entonces nosotros necesitamos algo de la fragancia y el encanto de Jesucristo. Necesitamos algo de esa fragancia para poder compartir. Tengo que ser lleno de esa fragancia para que yo pueda compartir ese valioso perfume, para que yo pueda dejar salir esa valiosa fragancia. Debe de haber en mí esa experiencia viva para que entonces yo pueda compartir. Mi oración, mis hermanos, es que al estudiar esta carta nosotros podamos sacar ese gran privilegio, ese gran honor de no solamente decir que estamos completos en Él, sino experimentarlo, si aún no lo hemos experimentado. Que Cristo sea el todo de nuestra vida, que Él sea el Señor de nuestra vida y que estemos dispuestos a sobrepasar toda situación adversa o feliz que pudiéramos estar viviendo en este 2021, para que su nombre reciba toda gloria y toda honra, para que a su nombre podamos dar toda la alabanza, para que a su nombre pueda ser dado ese honor, ese privilegio de real y efectivamente ocupar el centro de nuestras vidas. Dice Colosenses 2:10, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad.
Si usted siente que hay algo que le falta a usted como cristiano, entonces hay un problema allí, hay algo que no está funcionando bien. Probablemente pudiera ser, no estoy diciendo que sea 100% así, que usted no haya conocido a ese Cristo. Quizás usted le ha oído de referencia, quizás usted le ha oído porque se le ha hablado mucho, pero no ha experimentado el gozo de estar completo en Él. No ha experimentado el gozo de haber recibido la salvación. No ha experimentado el gozo de haber recibido el perdón de sus pecados. Entonces la invitación es que usted pueda en arrepentimiento y fe venir delante de Él, confesar sus pecados, reconocer su condición, reconocer que no merecemos nada de parte de Él, pero Él en su gran amor, en su gran misericordia con que nos ha amado, envió a su Hijo a morir en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos entonces disfrutar el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Esa es la meta de toda iglesia, de todo aquel que se acerque a formar parte de la iglesia, le haya conocido a Él, le haya experimentado, estén satisfechos en Él. La invitación es que podamos venir delante de Él y decirle: Señor, esto que tú me has dado no puede ser guardado en mí, tiene que ser roto, tiene que ser quebrantado, para que así entonces tu fragancia pueda ser dada a conocer, pueda ser sentida, pueda ser experimentada por todos los que me rodean. Estemos de pie, mis hermanos, y oremos al Señor. Oremos al Señor.